Buenas noches, soy Diego Cano y esto es Realidad Onírica. En el programa de hoy me gustaría hablaros un poco de los posibles sistemas de tecnología OVNI que podrían disponer estos objetos, sean lo que sean. Ahí no voy a entrar ahora, ya entré en otros programas. Y en base a lo que nosotros ya conocemos en torno al electromagnetismo, cómo se podría utilizar esto para conseguir sistemas antigravitatorios, que al final no serían tales sistemas antigravitatorios, pero sí que os voy a comentar un sistema que creo que os parecerá interesante. También os hablaré de la aerodinámica de estos objetos, que parece que está muy bien desarrollada, no es algo al azar. Realmente el que vio por primera vez un ovni y lo describió como un platillo volante, o sabía de aerodinámica o realmente lo que vio era un objeto que estaba diseñado para tener una aerodinámica muy buena en todas sus direcciones. También os comentaré un caso ovni del que fui testigo en la fábrica de Volkswagen Navarra hacia el año 1995 por ahí, y os comentaré pues lo que vimos allí todos los que estamos en la fábrica durante pues al menos 5 horas. Bueno, empezaré por el tema de la posibilidad de sistemas antigravedad en estos aparatos, ¿no? En estos ovnis. ¿Cómo podrían estos ovnis incorporar un sistema antigravitatorio? ¿Y qué es lo que podría funcionar? Bueno, para que un ovni pueda utilizar el campo magnético de la Tierra para sustentarse, digamos, para que si fuera como un imán que es la Tierra y otro imán que sería el ovni, se repelen entre sí y entonces se queda flotando, para que me entendáis. No sería posible porque el campo magnético de la Tierra, a pesar de ser muy fuerte, está muy repartido y al final es muy débil en cuanto a una zona concreta, ¿no? En lo que abarcaría ese ovni, el campo magnético que le influye a ese ovni para poder hacer fuerza, digamos, de repulsión, sería muy baja. Es como si pusiéramos un imán de 1 centímetro cuadrado e intentásemos repeler al ovni que está generando otro campo magnético. Pues no haría nada. Entonces, ¿cuál sería la posibilidad? Repartir ese campo magnético por un área mucho mayor. Un área que abarque mucho más que el propio ovni. Que abarcase, por ejemplo, varios kilómetros alrededor del ovni y de esta forma repartir el campo magnético para que pueda sustentarse. Esto es un poco como el sistema de flotación en los barcos. Para que un barco pueda flotar sobre el agua con todo el peso que tiene, necesitas repartir todo el peso entre un área mucho mayor. Bien, pues si aplicásemos esto al tema de los ovnis, si nosotros generamos un campo magnético que sea capaz de abarcar varios kilómetros alrededor de ese ovni, podría quizá entonces sustentarlo, porque aunque el campo magnético de la Tierra sea débil, o la permeabilidad del aire sea débil también, que eso es otro tema, en un área tan grande sí que podría ser capaz de sustentarlo. Aún así, necesitaríamos, según los cálculos que he hecho yo en algunas simulaciones, por ejemplo, para un ovni, digamos, de unos 20 metros de diámetro, necesitaríamos una bobina como de unos 3 metros de anchura por 3 metros de altura. Y unos 10 millones de amperios. Para el que no sepa esto, es una barbaridad. Vuestro móvil, para que os hagáis una idea, tiene 3. 3 durante 1 hora, ¿no? Necesitaríamos generar 10 millones de amperios. Lo bueno que tienen las bobinas es que cada vuelta que le das al cable se multiplica los amperios. Tú le induces, digamos, 1 amperio a la bobina, si le das 10 vueltas, tienes 10 amperios, vuelta, que se llama, y te genera un campo magnético mucho mayor con mucha menor energía, ¿no? Por lo tanto, a nivel de corriente de gasto, sí que podría ser factible eso.
El tema es que esa bobina pesaría alrededor de 25.000 kilos. Básicamente, ¿qué se podría hacer con la tecnología que nosotros conocemos? Pues en teoría sí. Ahora es bastante complicado. Otro tema de los ovnis que os comentaba antes es la aerodinámica. Si os fijáis en el típico ovni de platillo volante que se llama, que es como un plato sobre otro, tienes un plato en el frigorífico y le has puesto otro encima para taparlo, ¿no? Ese es el típico ovni. Bien, pues esta forma de ovni aerodinámicamente es muy eficiente. Es muy eficiente para no tener que girar para cambiar de dirección. Por ejemplo, un ovni lateralmente se puede desplazar en cualquier dirección con un coeficiente aerodinámico muy bajo. Un avión, por ejemplo, siempre va hacia adelante. Si quiere dar la vuelta, si quiere ir hacia atrás, tiene que dar la vuelta. Por lo tanto, aerodinámicamente es muy buena. Y parece que está pensado para poder realizar este tipo de maniobras que realizan los ovnis. Otra cosa es a esas velocidades que van, cómo pueden soportar los que vayan ahí adentro, si es que no son androides o algo parecido, o si es que van tripulados, cómo pueden soportar esas fuerzas G, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema. Quizá cambios de altura sí que serían un poco más problemáticos aerodinámicamente hablando, pero tampoco demasiado. Y bueno, ya para terminar un poco, os contaré los que os decía en un principio, el caso ovni que fui testigo en la fábrica de Volkswagen Navarra hacia el año 1995, 94, 95, por ahí fue. No recuerdo exactamente el mes, podía ser julio o agosto, pero sí que hacía mucho calor. Y después de volver a la tarde, después de comer, que volví otra vez a trabajar, estaba yo en la campa que se llama ahí, donde están los Volkswagen Polo que se fabrican ahí en la Volkswagen Navarra. Pues la campa es donde se dejan los coches para llevarlos al tren o para llevarlos por camión o por lo que sea. Claro, llego allí hacia las 4 o 3:30 o por ahí. Y de repente pues empieza la gente a mirar un poquito ahí hacia arriba, más o menos a la altura, digamos, de Noain, que es donde está el aeropuerto, curiosamente. Y claro, me indican ahí, miro, ¿y qué me encuentro? Me encuentro una especie de bola, como si fuera una bola metálica. Yo calculo que sería unos 20 metros tranquilamente, porque estaba bastante lejos, pero ya digo, más o menos por lo que yo he visto ahora en el Google Earth, que pues más o menos he visto, recuerdo yo dónde lo vi, pues estaba más o menos a la altura de Noain. Y a una altura, digamos, pues 100 metros de altura o algo así. Entonces, claro, esa especie de bola metálica, digo bola metálica porque era como una bola cromada que se reflejaba todo a su alrededor, ¿no? No tenía por qué ser metálica. Pero era perfecta, o sea, no era... Luego os contaré lo que dijeron que fue, que me resultó bastante gracioso. Bueno, pues nada, una vez que ya la gente, bueno, se puso a verlo un poquito durante unos minutos, pues nada, todos a trabajar. Y ahí siguió esa cosa, esa bola, horas y horas y horas y horas. Fijaos si estuvo durante horas, que empezó a atardecer y esta bola seguía ahí sin moverse nada, absolutamente nada, exactamente en el mismo sitio. Y empezaba a reflejar lo que era el color rojizo del atardecer, de las nubes, se reflejaba en esa bola. Eso sí que me acuerdo muy bien, que se reflejaba, pues eso, el atardecer, ese color rojizo, y la bola reflejaba ese color rojizo del atardecer, de las nubes. Y nada, ahí siguió, hasta que ya volví a mirar pasado un rato y ya no la vi. Pero había estado 4 o 5 horas tranquilamente. Bien, luego al cabo de un par de días o así, pues claro, se habló del tema este, ¿no? ¿Y qué explicación dieron? A ver si adivináis.
que se trataba de un globo meteorológico. Vamos, a mí me da la risa, porque es imposible cómo va a estar un globo, y eso que hacía un día perfecto, un día soleado, no hacía, vamos, ni una pizca de aire, pero aún así es imposible que tú lances un globo y se quede 4 horas absolutamente quieto en un sitio. Imposible, imposible. Además, no se veía, era una esfera perfecta, o sea, no se veía nada, ni debajo del globo ni arriba. Entonces, esa explicación me parece un poquito que para otras cosas sí que habrá sido así, pero esto no, está clarísimo. Vamos, si alguien puede dejar un globo durante 4 o 5 horas exactamente en el mismo sitio, que me lo diga, porque entonces cambiaré de opinión, pero hasta entonces me parece que eso no fue un globo de ninguna de las maneras. Y bueno, voy a ver dentro de unos días, a ver cuanto antes pueda, dejaros una imagen de dónde fue el avistamiento, pues aprovechando con el Google Earth, desde dónde lo vi yo, dónde estaba posicionado, el tamaño, para que podáis ver un poquito cómo fue, ¿no? Y bueno, pues yo creo que de momento nada más. Espero que os haya parecido interesante. Ya digo que todo esto son reflexiones, excepto lo del ovni, que eso fue certeza. En todo caso, espero que os haya gustado y hasta otra. Seconds and counting.